Tengan muy buen día. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las funciones de la empresa, para lo cual vamos a considerar algunos elementos iniciales, como ellos el concepto de lo que consideramos como empresa. De acuerdo a Rodrigo Uría, establece que es el ejercicio profesional de una actividad económica planificada, con la finalidad de intermediar en el mercado de bienes o servicios. Este concepto abarca unos elementos muy prácticos. Toda empresa se desempeña con una actividad económica, ya sea en venta de bienes, venta de servicios, en sus diferentes ramas. Se refiere a planificado porque, en teoría, ¿verdad?, todos aquellos elementos empresariales deben de realizarse mediante una planificación a corto, mediano y largo plazo. Luego, ¿verdad?, el último elemento, que es que intermediar en el mercado de bienes y servicios. Muchos, ya sea productores o distribuidores, no son creadores, por ejemplo, de las materias primas originales. Por lo tanto, por eso se refiere en este caso a la intermediación. Muchos específicamente son intermediarios, como por ejemplo los distribuidores de granos básicos. Los mayoristas le compran al productor y se lo venden al consumidor. Muchas tiendas también compran su producto de la empresa productora y la venden al consumidor. Hay muchos servicios también que son intermediarios. Hay personas que contratan profesionales para que desempeñen labores hacia un consumidor final. A esto se refiere Rodrigo Uría. Luego, Eduardo Bueno nos dice que es un conjunto de elementos o factores humanos, técnicos y financieros, localizados en una o varias unidades físico-espaciales o centros de gestión y combinados y ordenados según determinados tipos de estructura organizativa. Ya este autor nos define, ¿verdad?, el concepto más genérico que tenemos a la fecha y que también amplía dicha conceptualización, para lo cual vamos a ver que nos habla de los factores humanos, técnicos y financieros. Pues, factores humanos estamos hablando, ¿verdad?, de todo el personal, desde el personal directivo superior hasta el último elemento del término operativo. Con respecto a los elementos técnicos, se refieren a las maquinarias y equipos que utilizamos, también como los procesos, ¿verdad?, que utiliza la papelería, los materiales de la oficina, la infraestructura física, todos aquellos elementos que echan a andar la especialidad de cada uno de los bienes o servicios que se brinda. Por ejemplo, si es una empresa industrial, pues tiene toda una fábrica. Si es una empresa de distribución, la gran flota de vehículos. Si es un despacho contable, pues sus equipos y softwares. Todos esos elementos que ayudan al profesional a echar a andar el bien o servicio. Lo financiero, bueno, específicamente se refiere, ¿verdad?, al aspecto monetario que permite interactuar para las transacciones de compras y ventas, ¿verdad? Acordémonos que, bueno, desde la invención de la moneda, pues no podemos hacer trueque, ¿verdad? Por lo tanto, la utilización de la moneda es básico para comprar y vender de acuerdo a el giro que desempeñemos. También, bueno, estamos aquí hablando de un proceso físico y espacial. Aquí estamos, bueno, una zona rural, una zona oriental, occidental, un edificio, sucursales, agencias en los departamentos o municipios, todo ese proceso de unidades de las oficinas, plantas, nos se está refiriendo esta conceptualización. Porque también, ¿verdad?, y ahora estamos en una modalidad que muchas empresas están desarrollando, que es la modalidad virtual. Bueno, el espacio virtual también es ese elemento que también se incorpora aquí. Ya sería espacial. Y también va relacionado con el último concepto que nos dice y ordenados según determinados tipos de estructura organizativa. Bueno, aquí ya estamos hablando de la cantidad de empleados o de plantas que podamos tener distribuidos de acuerdo al tipo de empresa que tengamos. Hay muchas empresas que tienen a su personal contratado en planilla. Hay muchos que contratan a otras empresas para que les ayuden. Muchas empresas tienen su departamento de recursos humanos, departamento de contabilidad.
Otros contratan una firma externa para que les lleve la contabilidad y para que les realicen los procesos de contratación de nuevo personal. Entonces, cada una se estructura de acuerdo a su naturaleza o a sus elementos estratégicos de visión. Hay muchas empresas que tienen su flota de vehículos comprados a una agencia. Hay muchas empresas que arriendan vehículos y si vamos a ver sus balances no tienen activo fijo relacionado con vehículos, por ejemplo, de carga, sino que todo ese tipo de vehículos lo alquilan. Muchas empresas tienen sus edificios y terrenos. Otras lo que hacen es alquilar lugares porque su negocio no son las bienes y raíces, ¿verdad? Sino que ellos se encargan, pues, de brindar un bien o servicio. Por lo tanto, buscan localizaciones muchas veces ya adaptadas. El caso de los call centers, ellos alquilan, arriendan esos edificios y si vamos a ver a sus estados financieros, no tienen infraestructura ahí revelada. Por lo tanto, estos conceptos de empresa, bueno, va desde la mini hasta una mega empresa, ¿verdad? Ya de que cada una, y no necesariamente su infraestructura, va a definir el tamaño de dicha empresa. Hay muchas empresas solamente trabajando en sitio web que son multimillonarias. Hay muchas empresas que tienen unas grandes instalaciones pero apenas logran pagar la planilla. Entonces, este concepto de empresa últimamente se ha diversificado mucho. En la época industrial, quien tenía el mayor equipo, el personal más amplio, era el que era más grande. Ahora, poco personal realiza muchas actividades. Esos son los elementos que actualmente está variando mucho. Y vamos a ver cuáles son las funciones que se desarrollan en las empresas. Porque como sabemos, ya sea pequeña o grande, las empresas tienen su formalidad. Tienen aquellas funciones que deben desarrollar como persona independiente. Ya partiendo de que se separa de una empresa familiar, ¿verdad? Ya es un ente. Es un ser que de alguna manera tiene que comenzar a desarrollar todos sus recursos. Por lo tanto, debe de crear cierta estructura que le permita funcionar. Y aquí vamos a ver cada una de ellas para saber verdaderamente esos elementos que debe tener una empresa. Muchas funciones en las empresas pequeñas no se desarrollan así a cabalidad y ni siquiera están identificadas porque muchas veces se centraliza en una sola persona algunas funciones, pero eso no significa que no se hagan, sino que simplemente están acaparadas o designadas en una o pocas personas. Ya cuando las empresas se están haciendo grandes, medianas o grandes, ya vemos dentro de su organigrama algunos departamentos que identifican, por ejemplo, estas funciones que tenemos aquí. Estas 6 funciones que tenemos aquí, sí verdaderamente ya se identifican en los organigramas. Aún cuando son empresas pequeñas, estas funciones siempre se desarrollan, como les decía. La función directiva, la productiva, la financiera, siempre las realizan, pero en 1 o 2 personas, ¿verdad? Que son el personal inicial. Entonces vamos a ver cada uno de ellos para saber esa función que desarrolla en la empresa cada uno del personal asignado. Tenemos primero la función de dirección. Aquí siempre, ¿verdad? Nos mentalizamos ese elemento superior que está en las empresas que se encarga de la toma de decisiones, ¿verdad? Pues verdaderamente, ¿qué es eso? Son aquellas personas que tienen la visión de echar a andar la empresa a un mediano o largo plazo. Son aquellos que han definido la ruta a seguir. Son aquellos que no están pensando solamente en la próxima semana, el próximo año. No, son aquellos que están viendo las futuras oportunidades que se tienen, las futuras interacciones con otras empresas o con el medio o en el sistema en que van a trabajar. O sea, la función de dirección no es o no debe ser, por lo menos, aquella función que se encarga de ver qué vamos a fabricar mañana. No, eso ya se definió previamente. Ya vamos a ver más adelante cómo se delegan algunas directrices, de manera que el director superior no va a estar viendo el día a día. Él tiene una visión más estratégica, más una visión de líder que se encarga de orientar el camino de la empresa hacia nuevos elementos, nuevos mercados, nuevos productos, nuevos conocimientos que se deben de tener para que la empresa tenga esa vida a largo plazo. De lo contrario, muchas empresas tienen directivos de corta visión y que en algún momento pues
no han logrado adivinar lo que es el futuro y por lo tanto esas empresas han fracasado. Tenemos muchos ejemplos, ya vamos a ver más adelante, de directivos que verdaderamente no vieron esa oportunidad futura y otros con más visión sí que lograron adaptarse a los nuevos tiempos y son las empresas élite de la actualidad, o por lo menos también fueron élite en los tiempos pasados. Como bien lo dice el concepto, aquí nos estamos refiriendo al proceso por el cual una o varias personas tratan de lograr los objetivos que la organización se ha marcado. Aquí vemos, generalmente aquí están los dueños, ¿verdad? Las personas directivas contratadas también para que se encarguen de echar a andar esa misión y visión. Estas personas son los que se encargan de las tareas directivas de la empresa y que podrán disponer de todos los recursos, tanto humanos como técnicos y financieros, que ésta tenga con el fin de coordinarlos. Las tareas propias de la dirección son la planificación, la organización, la coordinación y el control. Estos conceptos, muchos, si ya llevamos las materias administrativas, ¿verdad? Ahí se ha hablado mucho sobre estos conceptos, sobre el proceso administrativo. Pues estas personas son las que están viendo esos elementos coordinadores de todas las fases de la empresa. La planificación, como se ve, ahí se echa a andar ese elemento principal que es de la empresa, que es el negocio. O sea, cómo estaremos en el futuro, qué tenemos y qué necesitamos. La organización es todos aquellos elementos que necesitamos para echar a andar esa idea. Las maquinarias, el personal, el software, los mercados. Eso es organizar a la empresa para que tengamos cubiertos todos los mercados, las necesidades de los clientes. La coordinación es verificar que todos los planes desarrollados, ya sea a corto, mediano o largo plazo, se vayan llevando de acuerdo a lo planificado. Verificar que cada departamento ponga su estándar de manera que no atrase a los otros. Y el control, bueno, es como la retroalimentación de verificar que aquello se planificó, se echó a andar. Ese es el proceso directivo. No es irse a sentar, ¿verdad?, con el personal técnico a trabajar. No, es como más visionario. Es un elemento más de conocimiento, un poco más intangible, pero que verdaderamente echa a andar todos los engranajes operativos y materiales de la empresa. Como vemos, les decía, hay empresas que no han tenido verdaderamente esa función directiva inteligente. Por ejemplo, tenemos el caso de una empresa que muchos conocimos en los años 90. Creo que son una o dos. Era Nokia y Ericsson. Muchos tuvimos teléfonos en los años 90, al inicio del 2000, muy inteligentes para esa época, que tenían hasta lamparita. Según cuentan, el personal de la unidad de desarrollo, pues, plantearon a los directivos que deberían de fabricar teléfonos táctiles, que tuvieran más elementos. O sea, ya la visión de los teléfonos inteligentes. Pero los funcionarios superiores de esa empresa decidieron que no, que era una idea no necesariamente buena y que iban a trabajar en lo que les estaba funcionando en esa época, que eran los teléfonos, ¿verdad?, bastante desarrollados, que pues tenían la función básica de llamar. Por lo tanto, esas empresas perdió la oportunidad de ser como de los primeros, aunque sí, reconozcamos que lo echó a andar, pero ya fue demasiado tarde, porque en eso vinieron las otras empresas que son ahorita los reyes del mercado, que son Huawei, ¿verdad? En algún momento Sony, todos esos visionarios de estas empresas sí supieron. Apple también está ahí en ese mercado, que lograron obtener su pastel, su pedazo del pastel. Entonces vemos pedazo del pastel. Entonces vemos que muchas veces hay ideas que verdaderamente tienen futuro, pero si el visionario que está en esa empresa no tiene la suficiente holgura mental, pues verdaderamente no tendremos un buen futuro. Por lo tanto, en la función de dirección hay una gran responsabilidad, porque lo que estamos haciendo ahora se definió hace muchos años. Entonces, ahora se tiene la responsabilidad de definir lo que se va a hacer en 10, 20, 30, 40 años. En nuestros países, en el mundo occidental, hay una corta visión. En el mundo, muchas veces algunas empresas familiares no prosperan porque generalmente
el directivo, la familia, está aprovechándose de los recursos y no deja que prospere. Entonces, en algún momento, cuando verdaderamente se toma la decisión de que solo se va a obtener, digamos, de dicha empresa solo el salario o una bonificación ya estandarizada, si las empresas ya se superan de la base. Luego tenemos la función productiva. Como dice el concepto, esta función es conocida también como la función técnica. Esto se refiere a aquellas áreas o funciones que desarrollan el deber ser de la empresa. Aquí ya se echan a andar los conocimientos técnicos para desarrollar el bien o servicio del que estamos fundados a crear. Aquí ya se echa a andar el conocimiento del personal técnico. Esta función productiva es verdaderamente como la base. Pudiéramos tener malos directivos, pudiéramos tener malos staff, pero la función productiva es como el día a día. La función directiva se pudiera mejorar, porque como son visiones a largo plazo, en el camino puede irse mejorando. Pero imagínense la función productiva, el efecto es inmediato. Por ejemplo, si estamos elaborando un producto, pero este producto de pronto le baja la calidad, instantáneamente la gente deja de comprarnos y el efecto es inmediato. Por ejemplo, si estamos creando un tipo de producto, un lácteo, tenemos cierta fórmula de agregarle la materia prima, pero si de pronto contratamos a un nuevo personal y no tenemos reservada y garantizada esa receta para agregársela a las futuras producciones, con una variación que exista en la receta original, el cliente ya no va a creer y va a tener como desconfianza de esa producción, porque el cliente es bastante fidelizador o fidelizado hacia ciertas marcas o productos, porque sabe que a través del tiempo, aunque varíe el personal, la receta se mantiene y se mantiene esa calidad. Pero si de pronto varía la función productiva, esa empresa instantáneamente se viene abajo. Y a muchos les ha pasado, porque en algún momento se debe de garantizar que la función productiva esté bastante protegida. Para eso, muchas empresas lo que echan a andar es tener a personal especializado y no necesariamente único, porque si en algún momento se va dicho personal, se lleva el conocimiento y por lo tanto las empresas deben de proteger muchas veces conocimientos que hasta son patentados. Muchos lo que hacen es distribuir también dicho conocimiento entre varios, para que si en algún momento alguien se va, otro también tiene ese conocimiento base. Por lo tanto, por ser muchas veces patentado, es como la obra base de la empresa por la cual se varía, ya de que muchos tienen su departamento de investigación y desarrollo. ¿Por qué? Hay muchos productos que ahora funcionan, pero acordémonos que los gustos, las generaciones van cambiando y debemos de ir proponiendo mejoras. Entonces esta función productiva tampoco es estática, sino que debe de adecuarse a los tiempos. Y aquí es donde ya se deben de organizar y coordinarse los departamentos directivos con los departamentos operativos. Y en una empresa que verdaderamente tenga una alta coordinación, existen los elementos necesarios como para crear, si hemos visto la materia de mercadotecnia, ahí se ven los productos estrella, ¿se acuerdan? Los productos que van subiendo o los productos que están en el top y aquellos productos que ya van en declive. Entonces, como una empresa de visión de mediano y largo plazo, debemos de tener productos que vayan naciendo, otros que estén en su mejor momento, y si alguna ya va en declive, pues debemos de irnos preparando como para que un nuevo producto lo sustituya. Esos son los elementos necesarios como para mantenernos en el mercado. De lo contrario, si nos mantenemos, como dicen, viviendo de las glorias pasadas, pues ahí quedaremos. Viviendo de las glorias pasadas, pues ahí quedaremos para la historia. Hay muchas empresas que de alguna manera, o personas que se han como congelado en el tiempo y no han logrado progresar. Tenemos el caso de algunas empresas que también tuvieron su apogeo, o personas que de pronto solo sacaron un producto estrella. Tenemos cantantes, tenemos estrellas de cine que solo fueron
triunfadores de una sola película o de una sola canción. Ustedes les aseguro que tienen muchos ejemplos también que verdaderamente se ve que si uno no es innovador, no va construyendo ese pensamiento adaptativo hacia el cliente, nos quedamos. Luego tenemos la función financiera. Aquí sí, nuevamente estamos hablando del elemento monetario. El elemento monetario es como la sangre en la empresa que pone a circular todos aquellos bienes y servicios de entrada y de salida para que se pueda seguir en funcionamiento. Aquí tenemos tres grandes actividades esenciales que son la planificación de los recursos. ¿A qué se refiere? Esto es verificar a través del tiempo los recursos o el dinero que vamos a disponer para realizar los gastos. Aquí el gerente o los auxiliares financieros se auxilian del flujo de efectivo proyectado, en donde se verifica de acuerdo al presupuesto de producción cuáles van a ser los costos de materia prima, de materiales, de bienes y servicios de funcionamiento para cada uno de los meses del año. Entonces, considerando esos egresos, se va a verificar cuánto producto vamos a vender para cubrir esos gastos. Y si en algún momento vamos a tener más gastos que ingresos, verificar cómo vamos a financiar. Aquí es donde debemos de planificar cada uno de esos ingresos y egresos. No necesariamente tenemos que comenzar a gastar sin prever cuántos ingresos vamos a tener. Si en el periodo vamos a tener más ingresos, los invertimos. Si en el periodo vamos a tener más egresos, hacemos un préstamo. Esos son los elementos que se deben de ir verificando. Luego tenemos el asesoramiento respecto a la viabilidad de las posibles operaciones que se pretenda realizar. Ese es el elemento también de que les mencionaba. Si en algún periodo, por ejemplo, vamos a tener egresos muy fuertes, aquí ya tenemos de ir planificando a qué banco le vamos a prestar, a qué tasa está el mercado, si es mejor vender tal vez un terreno o mejor obtener un préstamo. Si es mejor hacer un préstamo a un año o hacerlo a 5 años. Y así es como tenemos que ir viendo si verdaderamente lo que tenemos nos va a funcionar. Muchas veces tenemos depósitos a mediano o largo plazo, o si es mejor capitalizarlos para pagar esas deudas temporales. Esos son los elementos que tenemos que ir viendo. Otro es la toma de decisiones respecto al uso de los recursos. Muchas veces tenemos recursos que puede que no estén generando los ingresos necesarios, o tenemos materia prima o maquinaria que está en desuso. Entonces debemos de vender, debemos de regenerar nueva planta productiva para que tengamos una óptima producción. Esos son los elementos que se tienen que ir viendo. Por supuesto que en coordinación con las áreas operativas, ya que la función financiera es una área de staff que se debe de auxiliar de las funciones de dirección operativa que pueden ser las áreas de producción, los gerentes principales, ¿verdad?, del área operativa de la empresa. Luego vamos con la siguiente función, que es la gestión de los recursos humanos. Como sabemos, en toda empresa siempre hay un recurso humano ahí disponible para echar a andar los procesos operativos, y lo cual nos dice que la actividad humana es un elemento del que no se puede prescindir en el mundo de la empresa. Ya hemos visto cómo el trabajo de los seres humanos ha sido considerado siempre como un factor de producción básico, como les decía. Y a través del tiempo, la función humana pues ha tenido menos ya preponderancia. En la época industrial había una persona en cada máquina trabajando. Ahora, pues con la automatización ya no es tan prescindible, pero eso sí, hay personal operativo muy necesario que debe estar siempre verificando los sistemas, los aparatos. Hay muchas empresas o negocios que por su función pues no pueden prescindir, como por ejemplo siempre tiene que estar alguien en el área de la agrícola, de producción, financiera. Entonces ese elemento verdaderamente tiene que estar con cierto clima, cierta cultura organizacional que debe de administrarse. Por lo tanto, la gestión de los recursos humanos es muy básica, ya de que un personal descontento va a generar cierta cultura, cierto descontento que en algún momento puede dañar la planificación mediana y de largo plazo. Y debido a que en algún momento es personal verdaderamente capacitado, pues es como ser previsor y saber que ese personal con un conocimiento
bastante sofisticado, se debe de mantener con buenas condiciones, con una alta eficiencia en atender todas sus necesidades, como por ejemplo capacitaciones, ubicaciones físicas, ambiente laboral, ambiente físico, lo cual le permita a él tener esa certeza de que tiene una seguridad laboral bastante positiva. Luego nos dice, el interés de las empresas por sus trabajadores ha ido evolucionando a lo largo de la historia. A través del tiempo, ¿verdad? La especialización es muy importante, ya sea hablar idiomas, conocer cierto software, tener ciertas habilidades técnicas, ciertas habilidades lingüísticas, lo cual permite que al capacitar al personal pues tenga una mayor validez para la empresa. Ya de que, por ejemplo, en la época del conocimiento en que estamos ahorita, muchas empresas se dedican al proceso de atención al cliente, ventas por internet, desarrollo de software, mantenimiento de software. Entonces, muchas veces ese personal es el plus que le da a la empresa una visión más estratégica. Porque muchas empresas nos pueden dar un servicio similar, pero el factor humano es el que le da ese valor agregado y que son el éxito para las empresas. Entonces, las unidades que se encargan de gestionar el recurso humanos, pues se dedican a las labores de selección, contratación, formación, ascensos, el trabajo de la motivación. Bueno, entonces esto está relacionado generalmente a la gerencia de recursos humanos, ¿verdad? Quien se encarga principalmente de verificar todos esos procesos formales, aunque derivado también a los jefes o responsables de áreas que tienen bajo su mando personal, de manera que se tenga como la motivación y el clima necesario para que se desarrollen a través de la empresa. Luego tenemos la función comercial. Aquí se refiere específicamente a aquellos procesos de compra y venta de bienes y servicios. Aquí va enfocado a la interacción, ¿verdad?, con el mercado externo, porque aquí estamos ya vinculándonos con clientes, proveedores, para lo cual debe de haber más allá de ese intercambio de bienes y servicios, como una conectividad que nos permita tener ese enlace de manera que seamos una opción, ¿verdad?, de clase A para esos externos, ya sea proveedores que nos den la atención, los materiales oportunamente, así como los clientes, ¿verdad?, que nos den esa preferencia de mercado sobre otros. Por lo tanto, la función comercial es una función base. Bueno, de alguna manera es la función operativa que echa a andar la misión de la empresa. Aquí depende a qué se dedique la empresa, pero la función comercial es la que se encarga de intercambiar esos bienes o servicios que tenemos en el mercado. Luego tenemos la función administrativa, que es ya como el proceso de staff o de apoyo operativo que permite el funcionamiento global de la empresa. Aquí ya es el proceso de facturaciones, las planillas, las horas extras, el proceso de la correspondencia, todos esos elementos auxiliares que hacen que toda la actividad comercial de la empresa se lleve a cabo, porque verdaderamente esta función es como el elemento engrasador, ¿verdad?, que permite a las otras actividades desarrollar su labor. Esto depende de qué tipo de empresa sea, así va desarrollándose. Estas son las actividades que muchas veces se subcontratan. Muchas empresas contratan otras empresas de mensajería, la empresa de vigilancia, la empresa de la contabilidad, la empresa de planillas. Son contratadas muchas veces, pero que siempre son prescindibles para el verdadero funcionamiento de las empresas. Así que así ha sido el desarrollo de las funciones de la empresa. Verdaderamente que cada empresa puede tener su propia naturaleza, ya sea que esta función sea más grande o más pequeña, va a depender, ¿verdad?, de esa visión que se tenga. Muchas veces se contrata personal solo para esas funciones, muchas veces se subcontrata a otras empresas o personal para su desarrollo. La cuestión es lograr esa ventaja competitiva que nos permita, ¿verdad?, la compra y venta de bienes o servicios, que es la labor básica. Estas labores auxiliares, pues, sí permiten su desarrollo, pero no es su obligación la contratación, ya de que existen muchas alternativas en el mercado que nos dan la opción de elegir
cómo desarrollar estas funciones, ya sea la función administrativa, la función financiera, ya que la función directiva y la comercial pues son bastante relacionadas ya con nuestra actividad. Así que bueno, muchas gracias, seguimos en contacto y no duden, ¿verdad?, en hacer las consultas necesarias o para que les amplíe sobre algunos elementos relacionados a esta temática o temáticas relacionadas con las finanzas y la labor administrativa.